Tendríamos que asegurarnos de eso sí, primero, antes de ponerlo como una respuesta. claro, porque ahorita vamos a ver, podríamos asegurarnos simplemente si tenemos una nube de puntos así, es bastante probable que nuestra regresión sea un buen análisis, un tipo de análisis adecuado para nuestros datos, ¿sí? Pero sería mejor comprobarlos con lo que recomendamos en la clase pasada, ¿sí? Y luego utilizar los residuos de esta manera, ¿sí? De hecho, si ven, este es un gráfico de residuos como el que vimos en la clase pasada. Esa línea de cero ahí pasa en medio y más o menos tenemos no un patrón, sino como que se ha dividido un poquito arriba, un poquito abajo alrededor de esa línea media que es el cero, ¿sí? Entonces parcialmente podríamos decir que gráficamente cumplimos el primer requisito, que era si era aleatorio, no tiene un patrón claro, se ve. Ahora tendríamos que probar si tiene normalidad, si tiene oportunidad de varianza, si tiene independencia con alguna correlación de lo que mencionamos antes. ¿Sí? Entonces ayuda a quitar ese efecto de esta variable más importante. Esto lo hicieron algunos colegas, sí, bueno, algunos de ellos los conozco, pero algunos colegas brasileños y ahorita lo he visto aquí. Y lo otro es que esto nosotros hicimos con un más pequeñito, pero con lagartijas, con tamaños corporales y peso de lagartijas, hicimos una regresión y comparamos la condición corporal, ¿sí? Sobre justamente con esa relación con el SBL. Acá entonces lo que hicimos fue SBL versus peso. Nuevamente, entonces sacando el efecto o la variabilidad que tiene que ver, que explica el SBL sobre el peso, lo que me queda como residuo es, lo que contaba en la clase pasada, pero qué tan gordito es el animal, y eso lo interpretamos como condición corporal, perdón. O sea, qué tan saludable esté el animal. Como decíamos, en la naturaleza no hay sobrepeso, entonces si es que está, entre comillas, más gordito es porque está más saludable. Y lo podemos comparar no como el ejemplo anterior por meses, sino por localidades para ver cuál de estas dos poblaciones está más saludable. Comprobamos que entre poblaciones de esa lagartija de Lomas, en una loma como Asia y la de Caraballo acá en Lima, no sé si conocen las lomas de Caraballo Asia. ¿Conocen alguna loma? La Chay. Si tienen oportunidad de ir a Asia, la loma de Asia es lo que era la Chay hace 40 años, sin tanto turismo. Entonces, está medio aislada, medio escondida y tiene el manejo de la comunidad de la Asociación de Comuneros de Asia o algo parecido. Entonces, no puedes entrar solo, tienes que ir con un guía, tienes que pagar al guía. Y eso creo que es muy bueno y explica por qué hasta ahora está mucho mejor conservada que la Chay, que el impacto hacia la Chay es fuertísimo. Entonces comparamos Asia versus Caraballo. Caraballo es una loma que está en Caraballo, o sea, la gente está metida ahí, hay un desmontero, hay un depósito de basura, es un impacto muy fuerte y ya eso se refleja en la condición corporal entre los individuos de una población y otra. Mejor conservada y bastante impactada. Entonces, es una medida de comparación del estado de salud, la condición corporal, qué tan saludable está el individuo, los individuos de poblaciones, a partir de esos residuos del SBL versus peso. ¿Sí? No es lo único, voy a ver otros ejemplos. De hecho, si saben, y esa es una corrección que se hace bastante, pero esa relación que estoy mostrando aquí va a tender a ser quizá no perfectamente lineal. Entonces quizá esa relación se corrige y de hecho hay algunas fórmulas matemáticas para en ese ejemplo particular corregir esto que no es lineal sino tiende a una meseta, porque a veces ya no crece tanto el animal, crece un poquito pero el peso se mantiene, pero ayuda bastante a ver salud o condición corporal en vida silvestre, en
entre Chile por lo menos es más o menos estándar esa uso residuo de la relación tamaño corporal versus peso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Okay. Esa fue una tesis entregada hace un tiempo y yo quería volver acá para hacer solo este enlace. Entonces, este es un, no sé, yo tampoco he usado mucho porque es de paga, por ahí en línea se puede usar para alguna cosa, es un programa estadístico. El video está en inglés pero con subtítulos, que los lean después, pero lo que me interesa la parte acá en la web está en castellano, pero como les digo, el video está en inglés y es interesante porque nos habla de esa causalidad y correlación. Existe relación causal entre la edad del niño pronuncia sus primeras frases y posterior éxito escolar. Entonces, para ver si es que hay causalidad, tendríamos que primero comprobar si existe una correlación entre las dos variables, con las análisis de correlación. Si hay una correlación significativa, podemos comprobar que la segunda condición, es la primera cosa a comprobar, y la segunda debe confirmarse mediante la teoría si existe una secuencia temporal. En este caso, existe una clara secuencia temporal, es decir, hay una correlación que está clara entre la variable edad a la que se pronuncia la primera frase que influye en la variable éxito escolar posterior. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, para regresión existe una causalidad, una relación muy fuerte de causa-efecto entre X e Y. En correlación, no. Por eso es importante tener como un ejemplo de esto. Tener esa relación significativa, correlación significativa, y ver proporcionalmente cómo van evolucionando esas dos variables. Si hay una evolución como la que se muestra en este ejemplo, podemos saber que hay una causalidad y podríamos estar hablando de un análisis de regresión como alternativa adecuada. Les pido después que vean este video que es cortito. Voy a ver si... In this video, I will explain you the commonalities and differences between the correlation, regression, and the causality. As you already know from our video on correlation, correlation analysis examines the relationship of variables. One question might be, is there a correlation between the age at which a child speaks his or her first sentences and later school success? The correlation analysis shows the two characteristics are interrelated. Now it could be investigated whether one variable can be used to predict the other. Thus, school success should be predicted by the age at which a child speaks his or her first sentences using regression. If there is a correlation between the age at which a child speaks his or her first sentences and later school success, we can even speak of a causal relationship in this case. For example, that the age at which a child speaks his first sentences influences later school success. In this case, it is very easy because we have a temporal separation. It is clear that later school success cannot influence the age at which a child speaks his or her first sentences. But beware, it's not always that easy. For this, we look at the next example. Let's say at the end of the school time, you make an intelligence test with pupils and ask them about their high school grade. After you have done your survey and analyzed the data, it will surely turn out that there is a correlation between intelligence and the high school grade. But now comes the big question mark. Is there a causal relationship?
Of course, we could now simply set up a regression model and define intelligence as an independent variable and high school grade as a dependent variable, and predict the high school grade with intelligence, but with that, we have not yet proven causality. But first, let's look at the question, what does causality exactly mean? Causality means that there is a clear cause-effect relationship between two variables. A common mistake in the interpretation of statistics is that when a correlation exists, a causality is inferred. Here I have a suitable example for you. The American statistician Darrell Huff found a negative correlation between the number of head lice and the body temperature of the inhabitants of a group of islands. A negative correlation means that people with many lice generally have a lower body temperature than people with few lice. The inhabitants of the island have concluded that since lice reduce fever, they are good for health. So this would mean that lice have an influence on the body temperature. But in reality, the causality is the other way around. In an experiment, it could be proven that high fever drives away the lice. So the high temperature is the cause and not the effect. Therefore, we cannot speak of a causal relationship just because there is a correlation. For causality, there are exact preconditions. But what are the conditions for causality? When can we speak of a causal relationship? There are two requirements for causality. First, there is a significant relationship, that is, a significant correlation. This precondition is of course easy to test. We simply take the correlation coefficient and check if it is significantly different from zero. The second condition can be satisfied in two ways. First, it is satisfied if there is a temporal ordering of the variables. So variable A was collected temporally before variable B. Furthermore, the second condition can be fulfilled if there is a theoretically founded and plausible theory in which direction the causal relationship goes. If none of the two is true, for example, there is neither a temporal order nor can the causality be justified by a well-founded theory, then we can only speak of a relationship but never of causality. For example, it cannot be said that variable E influences variable B or vice versa. Let's take... Hasta ahí. Ok, entonces, como ven, hay que comprobar esas relaciones o causalidades para saber si estamos pensando más en una regresión que en una correlación. Ahora vamos a hablar un poco más de correlación, pero que es muy parecido a esto, pero digamos, no podemos sacar algunas conclusiones tan profundas como de una regresión. ¿Sí? En regresión estamos hablando, como ya estamos mencionando acá en el video, de una causalidad, una causa-efecto, y a veces eso es complicado de ver. Puede haber solo una correlación entre las variables, pero no ser una causa o efecto tal cual. ¿Algún ejemplo en su experiencia que sea una correlación entre variables, pero no una causa-efecto? Todos han hecho una regresión en algún momento con sus datos, o si no, han visto un artículo que con data parecida a de ustedes haya una correlación, pero no una causa-efecto. ¿No? Podría ser nivel de progesterona con cantidad de crías en la gestación o cantidad de embriones durante la gestación. Tiene una correlación pero no son causa. Ya.
Puede ser altura y diámetro. ¿De un árbol? De árboles, altura ¿De árboles? y diámetros. Ya. Ahí yo creo que sería así más una causa-efecto, ¿o no? Porque, o sea, si ahí es complicado, digamos, si fuera mientras más alto, más ancho. Pero también cuanto más diámetro, más alto. Claro, por eso ahí no estoy seguro cuál sería la dependiente-independiente. Sería una correlación. Claro, quizá más clásica de dependencia sería mientras más años, más alto, ¿cierto? La edad causa el mayor tamaño, ahí sería una reacción típica, ¿sí? Pero a veces es muy difícil, lo que quería llegar con el ejemplo, que a veces difícil es, cuando tenemos causa-efecto vamos bien, pero cuando las variables ya no son causa-efecto es difícil poder afirmar si hay una causalidad o no. Por eso algunos ejemplos que mencionaba en el video. A veces podemos creer que hay una correlación, pero puede ser muy difusa. Y encontrar la causa-efecto sería lo ideal para nosotros, una variable explicativa, ¿sí? Una variable independiente que afecte a la dependiente, tanto así que sea una relación tan fuerte como causa-efecto, es lo que nosotros quisiéramos encontrar en nuestra experimentación. Pero a veces es complicado y podemos llegar a conclusiones erróneas. Hay algunos ejemplos complicados matemáticos, hay muchos ejemplos matemáticos, pero algún ejemplo que ustedes tengan donde podemos errar en esa relación, causa-efecto. ¿Sí? De repente en medicina humana, el consumo de embutidos o de lácteos con la presencia de cáncer. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo Se sería la...? aumenta la probabilidad, ¿no? Pero no es una causa directa. Ajá, sí. Puede estar también factores genéticos, otro tipo de consumo. Un tipo de variables, ¿cierto? Ok, las dos están correlacionadas porque están aumentando a lo largo del tiempo, por ejemplo, pero son independientes. Por coincidencia están correlacionándose de esa manera, pero hay variables explicativas para cada una de ellas que se correlaciona mejor o tienen una dependencia o causalidad y no esas dos variables que estamos viendo. ¿Sí? Entonces a veces es complicado encontrar esa variable o pensamos que sí la hemos encontrado cuando no tienen relación inclusive. Entonces por eso es útil hacer correlaciones, hacer análisis matemáticos. En otro curso de pregrado y pongo un ejemplo muy básico, pero quizá puede servir para ejemplificar qué tanto nos podemos equivocar. El ejemplo es muy burdo, obviamente nunca va a pasar, pero qué tan lejos estamos nosotros de cometer ese tipo de errores. El ejemplo es, y es un ejemplo clásico en comportamiento animal, obviamente no es verdadero, pero digamos, en una experimentación, un biólogo está tratando de experimentar con cucarachas y tiene una cucaracha, le saca una pata y le dice camina, y la cucaracha camina. Le saca la segunda pata, le dice camina, y la cucaracha camina. Saca la tercera pata, le dice camina, la cucaracha camina. Le saca la sexta pata, la última pata, le dice camina y no camina. Conclusión, cuando la cucaracha se queda sin patas, se queda sola. Entonces aquí es obvio que las variables que estamos usando como causa-efecto no son las adecuadas. Obviamente es obvio. Pero ¿qué tan lejos estamos en nuestra experimentación de hacer algo así de errado? No tan obviamente errado, pero que decimos, sí, esta variable explica la otra cuando hay otra que no testamos, que quizá no incluimos, quizá consideramos que es mucho más explicativa y es la correcta. Entonces el ejemplo va para llamar la atención, sobre todo para que podamos escoger con seguridad una variable que sea causa-efecto y que no cometamos el error del entomólogo con los cuadrados. ¿Ok? ¿Sí? Ok, ahora sí, entonces, continuemos con correlaciones. Propiamente. Entonces, vamos a hablar algo básico de correlaciones y como ven, entonces, las relaciones entre dos variables las estamos describiendo como correlaciones. Un tipo de correlación sería una regresión lineal simple que trabajamos en la clase pasada, donde hay la relación entre las variables es lineal,
solo hay una independiente y una dependiente, y podemos asumir una causalidad. Sin embargo, hay otro tipo de correlaciones que no se encajan en este ejemplo de regresión. Vamos a ver algunos ejemplos. Relación o covariación entre dos variables cuantitativas continuas no implica causalidad, lo que ya mencionábamos en correlaciones cíclicas. Hay una variación lineal, estamos hablando de correlaciones lineales, puede variar de -1 a +1, el R, siendo R igual a 0 cuando no tenemos correlación o covariación entre nuestras variables, y más o menos, como ven estos simbolitos ahí, es como sin considerar los signos, porque pueden ser negativos o positivos. Si tenemos un R de -0,1 o más 0,1, ¿sí? Menor a esos valores, es despreciable la relación o mínima la relación entre esas dos variables. Un efecto pequeño va entre 0.1 y 0.3, un efecto mediano entre 0.3 y 0.5, y un gran efecto mayor que 0.5. De 0.5 a 1, negativo o positivo, estamos con un efecto grande o mayor. Y cuando tenemos R indiferente a 0, rechazamos la hipótesis nula. Eso lo tenemos que testar matemáticamente para saber qué tan lejos de R de 0 estamos. Y la covariancia entonces se mide de esa manera. Esa es la fórmula de alguna de las correlaciones, la cuantitativa. Entonces, como ven, la fórmula también la coloco ahí porque para cumplir, pero no para que la memoricen, pero como es bastante sencillo. Estamos ven por abajo el denominador, estamos considerando qué tan grande es nuestra muestra, el n, ¿sí? Alguna variación con el n, que está dividiendo la sumatoria de las diferencias al cuadrado, de diferencias, que ahora vamos a ver en la práctica cómo calculamos esa diferencia, multiplicado por 6, 1 menos, y es una fórmula, como ven, bastante sencilla. Está tratando de decirnos qué tantas diferencias tenemos, considerando que tenemos un n grande. Como hacemos una sumatoria, si recuerdan, cuando hemos visto desde ANOVAs, voy a sumar diferencia cuadrada, ¿sí? Pero obviamente si tengo un n de 10, tengo una sumatoria pequeña. Si tengo un n de 100, tengo una sumatoria mayor, independientemente de la diferencia, solo porque tengo más datos. Para eliminar un poco ese efecto, es que lo dividimos entre alguna cosa que nos considere el tamaño de la muestra o nuestro n, por un lado. Y por otro, como estamos hablando de parejas, vamos a hablar de covarianzas, no colocamos n1, n2, solo el n, ¿sí? El n de las parejas, y estamos haciendo una sumatoria de las diferencias. En este caso, las diferencias las vamos a calcular en relación a estas dos variables. Ahora vamos a ver en la práctica, pero es cómo covarían ellas, ¿sí? Y dividido simplemente, como decía, sobre el tamaño de muestra. Y si ellas covarían mucho y el n chiquito, va a haber un R grande. ¿Okay? El numerador es la covarianza, ¿no? El numerador es la covarianza. Si rechazamos la P menor a 0.05, hay correlación. Hay correlación. Esos datos de ahí que estoy colocando, y buena acotación, estoy hablando de los R's, sino que los R's aquí van de 0 a 1, entonces se puede confundir porque la P también va de 0 a 1, pero esos datos ahí son de las R's, ¿sí? Ahí está la R, pero vale la pena acotar, ¿sí? Remarcar. Ok. Y esta fórmula, por ejemplo, es de Spearman, que necesita datos cuantitativos. No es el único modelo de correlación, pero para la fórmula sí. Y el coeficiente no paramétrico de Kendall son para datos que no son cuantitativos o que no tienen que generar una distribución normal. Entonces hay alternativas de correlaciones paramétricas, Spearman, y no paramétricas como Kendall.
empleada para datos categóricos, por ejemplo binarios, obviamente no tiene función normal, y el coeficiente de terminación R cuadrado, como igual en regresión, mide el porcentaje de variación de una variable en relación con la otra. Y aquí lo que les comenté en la clase pasada, pero que aquí con este gráfico, este ejemplo gráfico, creo que puede ser más interesante, que es cuarteto de Anscombe, que es un ejemplo clásico que resalta la importancia de graficar la información, nos da una relación entre variables para detectar outliers también, y que esos son datos, como ven, 4 tipos de grupos de datos con números romanos, 1, 2, 3 y 4, variables X e Y, varían un poco los números, pero que lo interesante es que todos los 4 grupos tienen la misma media, la misma varianza, ¿sí? La medida de las variaciones de las variables X e Y también, una correlación alta entre ellos, entre X e Y, ¿sí? Y una recta de regresión de ese tipo. Entonces, como ven, si yo no veo los datos, no los grafico y hago una regresión, cualquiera de esos grupos de datos, 1, 2, 3 o 4, con valores de X e Y que varían, nos darían una regresión de valores bastante altos, cercanos a 1. ¿Okay? Y si quisiera pensar que es una ecuación lineal, una regresión lineal, una relación lineal entre esas X e Y, tendría una recta de regresión de ese tipo. Sin embargo, los 4 grupos de datos son muy diferentes y solo lo podemos detectar si tenemos un ojo estadístico muy avanzado, que no es nuestro caso, pero la alternativa a eso es la gráfica. Entonces, como ven, hay X1, grupo 1, X2, X3 y X4. Como ven, la relación entre esas variables es muy diferente. O sea, el ejemplo está maximizando esas diferencias, ejemplos extremos, para ver que si no lo graficamos, podemos asumir que estamos en el caso 1 cuando estemos aquí, o estemos en el caso 1 cuando estamos en 2. ¿Sí? Aún así, con dispersión de datos tan diferentes, tenemos un R de 0.816 y fácilmente un P significativo. Medias iguales, varianzas iguales, pero como ven, cosas totalmente diferentes. Entonces, como es lógico, para el primer caso vamos a hacer una regresión lineal. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hacemos para el caso 2, 3 y 4? Empecemos con el 2. ¿Qué hacemos? ¿Regresión lineal? No. Tenemos que buscar un modelo de regresión no lineal que se asemeje más a nuestros datos. Ejemplo 3. Sí. Lo más probable, es que sea un outlier. O sea, tendríamos que revisar porque si es un dato real que hay una variación así que no hemos captado en muchos datos, pero ese nos estaba llamando la atención de que tenemos que mostrar más, si hay una relación más compleja de lo que estábamos graficando o conociendo con los primeros 10 datos o algo parecido, o quizás fue un error, tenemos que eliminarlo, ¿ok? Puede ser. Y escenario 4. ¿No hay qué? No hay relación. Si saco ese punto que podría ser un error del outlier, es el ejemplo típico que estamos poniendo, que no hay relación cuando estamos aquí o cuando estamos aquí. Estamos en el segundo caso puntuado, casi perfectamente del libro de texto, pero ese puntito nos está metiendo un ruido tan fuerte que nos da un R alto y parecería, si no graficamos, que estamos ante una regresión lineal evidente, clara y muy consensuada. ¿Okay? Entonces, este cuarteto de Anscombe es un ejemplo matemático con datos obviamente inventados para demostrar que si
si el análisis matemático es una gran herramienta, el análisis gráfico inicial es indispensable para saber si no estamos metiendo la pata. ¿Sí? O estamos eligiendo la prueba inadecuada. Quizá si solo corremos y que por defecto en literatura viene una regresión lineal simple con ese tipo de variables, para nuestra investigación lo hacemos, graficamos, escribimos, vale la pena anotar los datos, que es muy fácil, muy sencillo para saber si la regresión lineal era la prueba adecuada. ¿Sí? Creo que lo que viene solo para complementar, esta era para todos los casos era el límite crítico, y entonces era una prueba significativa, y entonces ese R cuadrado nos da un T significativo, ¿sí? De 8, ¿sí? ¿La regresión implica causalidad? Sí, en la mayoría de los casos una regresión lineal sí, y una correlación no. Ah, ya, la regresión lineal sí implica causalidad. Sí, sí. Y sin embargo la correlación no. ¿Sí? Digamos que dependiendo del libro que uno vea, hay algunos estadísticos que dicen siempre, otros más específicos dicen casi siempre. ¿Sí? Pero entonces hay una relación mucho más fuerte entre las variables cuando hablamos de una regresión. ¿Sí? Acá solo para demostrar que no en todos los casos era significativo. Okay. Algunos datos más teóricos, correlación de Pearson, que se analiza la relación lineal entre dos variables continuas. La relación lineal es cuando el intercambio de una variable se asocia con el cambio proporcional de otra variable. Y correlación de Spearman, o de rangos de Spearman, es una correlación monótona entre dos variables continuas ordinales. Las variables tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no necesariamente a un constante. El coeficiente de correlación de Spearman se basa en los valores jerarquizados de cada variable, variables ordinales, y no en los datos crudos o sintetizados. Entonces, como vemos, Spearman cambia a rangos, algo parecido que hicimos con las pruebas no paramétricas, y Pearson trabaja con los datos propiamente, los datos reales. Acá hay otra, es mucho más cortita, solo para leer algo muy puntual aquí que me quería, en lugar de copiarlo, pero que vale la pena tomarlo de la fuente exacta. Y el otro lo convierte. Creo que vale la pena leerlo completo, puedo borrar alguna. Voy a ver cómo lo trato de acomodar y. A ver, entonces, comparación entre Spearman y Pearson, que es lo que acabamos de ver. Aquí unos ejemplos gráficos que me parecen muy bacanos. Si ven, el primer gráfico
El valor del coeficiente de los dos puede variar de -1 a +1. Para que el coeficiente de Pearson sea +1 es cuando una variable aumenta y la otra aumenta en una cantidad constante. Esta relación forma una línea perfecta. El coeficiente de correlación de Spearman tendría en este caso +1, la perfección. ¿Sí? Por otro lado, si la relación es que una variable aumenta con el otro aumenta, pero la cantidad no es consistente, el coeficiente de Pearson es positivo pero menor que 1. Va variando, pero hay otras cosas ahí que mientras el ruido, el coeficiente de Spearman sigue siendo igual a +1 en este caso. Entonces para Pearson sí detecta esa variación, Spearman no. ¿Sí? Primer caso, Spearman y Pearson +1 +1. En este caso, Spearman sigue siendo +1, pero Pearson ya no. Cuando una relación es aleatoria, no existe, ambos coeficientes de correlación son aproximados a 0. Y si hay una relación lineal perfecta pero decreciente, una relación inversa, ambos -1. Pero si la relación es una variable que disminuye contra el otro aumenta, pero la cantidad no es consistente, no es proporcional, digamos, esa disminución no es en la misma escala, entonces el coeficiente de Pearson es negativo, pero mayor que -1, y el coeficiente de Spearman sigue siendo igual a -1. Como el caso anterior que vimos acá en positivo, acá en negativo, entonces Pearson es mucho más específico, más detallista, digamos, para detectar esas relaciones. ¿Sí? Y los coeficientes de Pearson solo miden relaciones lineales, los coeficientes de Spearman solo miden relaciones monótonas. Por lo tanto, puede existir una relación significativa aunque los coeficientes de correlación sean 0. ¿Sí? Entonces, cuando tengo ese tipo de relación, puedo tener coeficiente de correlación de Spearman y de Pearson 0, porque los dos están asumiendo alguna linealidad. Si los datos no se están comportando linealmente, su relación no es lineal, pues tenemos que recurrir a otros indicadores o tipos de correlación o tipos de pruebas estadísticas que sean diferentes a Spearman o Pearson. ¿Sí? Sí, normalmente también se asume esa normalidad. Y inclusive vamos a ver medio manualmente o gráficamente la siguiente clase, que es correlaciones no lineales o relaciones no lineales, para ver que hay, la verdad, una gran variedad de posibles relaciones que tenemos que ir explorando, alguna de ellas, para poder saber a qué modelo nos estamos refiriendo. Si es ese tipo de relación, algo más sinuoso, más sigma, más exponencial o algo parecido. Tenemos que determinar primero, y por eso gráficamente podemos tener una buena idea si tenemos nuestros datos que se están comportando así. La regresión está así. Quizá podemos logaritmizar. Si está así, como este ejemplo de aquí, ahí ya salimos de la linealidad, entonces regresiones, Spearman-Pearson no funcionan, pero también podríamos tener algo así, o algo así, que también seguimos saliendo de esto, y esto ya corresponde a algo no lineal. Y ¿tienen alguna variable que se comporte así para su experiencia, como estos tres casos? ¿Sabes la temperatura como la del medio? ¿Esta? Sí, podría ser. Oscilante. Pero ojo que esto podría parecer oscilante, pero aquí estamos trabajando, digamos, aumenta este valor y este disminuye. O sea, mientras aumenta poquito, aumenta. Esta parte de la regresión, de la relación podría ser casi lineal, pero luego este segmento inverso es el patrón, pero digamos tiene una relación totalmente inversa, ¿no? Totalmente opuesta al primer tramo. Hay algunas variables que se comportan así. La precipitación.
¿Cómo así? De temporadas húmedas, exacto, y luego en temporadas secas. Ah, Y en diferentes años se ve así, se forma una gráfica. Ya. Podría ser, Por meses. sí, podría ser. Sí, no es el ejemplo típico, pero es, digamos, imagínense que si fuera el caso, quizás no, por eso es difícil que pase biológicamente, pero algo así sería que yo tengo tamaño corporal y volumen, acabamos de poner volumen testicular, entonces no va a pasar, pero digamos que encontramos una cosa rara que cuando el animal llega a 5 centímetros, hasta ahí va creciendo el tamaño testicular con el tamaño corporal, pero de 5 a 7 se detiene o se reduce el tamaño testicular, pero de 7 a 9 vuelve a tener un patrón inicial parecido y tiene estos valles intermitentes. Entonces, no es típico de cosas biológicas, pero a veces pasan con algunas que se saturan una enzima y vuelve a crecer, se satura una enzima y vuelve a disponibilizar espacio, puede pasar algo así. Si no lo han visto, qué bueno, porque es más complicado matemáticamente explicarlo. Sí, vamos a ver algunos ejemplos cuadráticos o cúbicos solo gráficamente en la próxima clase, que son más complicados de explicar. ¿Sí? Pero quizá algo así sí es tipo capacidad de carga de un ecosistema, ¿sí? O justamente, yo no sé nada de enzimas, pero producción enzimática cuando ya llegaste a una meseta y cubriste todos los espacios, por más sustrato disponible que haya o reactivo, la producción de la enzima llega a un plató, llega a una meseta, tiene una curva sigmoidea. Este modelo ya no lo voy a explicar adecuadamente. ¿Sí? Okay. ¿Algún otro ejemplo de algo que no se comporta así típicamente? Si no tienen ejemplos, tendrían que pensar en dos cosas. O que han evitado inconscientemente pensar en eso, porque se complica más, o que han tenido suerte y que no tienen ninguna variable que se comporte de esa manera. Queda como tarea para ustedes. Pero lo útil sería entonces, como moraleja, siempre graficar primero para ver qué relación tiene y luego escoger a partir de eso la prueba estadística más recomendada. Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, como ven, vamos a poner un ejemplo también práctico. En la práctica, esta práctica es cortita, ya es muy fácil realizarla, los cálculos son muy sencillos, como vieron por la fórmula, hace una comparación, y luego como hicimos en transformaciones, van a jugar un poco los datos para crear datos para que ustedes puedan tener. El ejemplo que vamos a poner en la práctica es un R cercano más 1, y ustedes van a generar algo que sea semejante a 0 y a menos 1. Justamente lo dijimos en las transformaciones, pero la idea es que ustedes puedan no champear los datos, sino ir acomodando sus datos para que tengamos ese resultado, digamos, no al azar, sino modificando los datos para que se compruebe la relación que estamos tratando de encontrar. Lo explicamos más en la práctica, pero ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? ¿Todo bien? Y lo que vamos a ver ahorita, sí, dale. Si hacemos análisis de residuos de cuarteto, el 2, 3 y 4 deberíamos ver algunas cifras que nos adviertan que está. Sí, seguro tenemos. Sí, bueno, lo voy a hacer solo un poquito para ver eso. Solo gráficamente. Sí, entonces
acá seguro encontraríamos aquí sobre todo un error muy grande, ¿cierto? Porque nuestro modelo, nuestro punto está muy alejado, la mayoría está muy alejado de la línea de tendencia. ¿Sí? Ahora, los residuos solamente no nos ayudarían solo matemáticamente con los datos de residuos. Si no tenemos gráficos, quizá no nos ayuda a distinguir entre esta y la de arriba, o inclusive el caso 3, porque los residuos ahí son, digamos, podrían ser 10, acá podrían ser 50, pero entre 3 y 2 quizá están cerca al 10, o quizá no tan alejados, 12, 13, y no sabríamos distinguir entre, solo por el análisis de residuos, entre 1, 2 y 3. ¿Sí? Lo último que vamos a ver en la parte teórica, que se ha hecho un poco larga, pero espero que esto vale la pena, es regresión múltiple. Entonces, como decíamos, lo que hemos estado viendo hasta aquí es ejemplos de regresión simple, lineal. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo más gráfico de no lineal, pero X explica Y. ¿Ok? Pero como decíamos, en la mayoría de los casos, algún ejemplo que vimos de este tipo de relaciones que ustedes conozcan de su data, solo para recordar, poner un ejemplo relacionado. Sí, en mi caso, por ejemplo, concentración de las moléculas es la actividad antimicrobiana, Ya, pues acá sería concentración de una molécula versus condiciona la actividad, ¿sí? Dependiente, independiente. Pero yo estoy seguro, sin saber nada del tema, obviamente, que la concentración de las bacterias puede también estar influenciada por la actividad de las bacterias puede estar influenciada por otra cosa que no sea la concentración, temperatura. O sea, que después van a estar a temperatura constante. Claro, pero digamos, si no la dejo constante, ¿podría afectar la actividad? Puede ser. ¿No? Puede ser. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, aquí había una variable z que no estoy considerando porque estoy aquí partiendo de una relación bivariada, pero hay una variable adicional que sé que sí es importante para la variabilidad de la actividad. Entonces, sería interesante incluirla en el análisis. La regresión múltiple lo que va a hacer es incluir esta variable cuantitativa continua en el análisis. Solo recordando de regresión lineal que vimos en la clase pasada, estamos hablando de que X, en este ejemplo, concentración de bacterias, es una variable cuantitativa continua, y actividad también es una variable, sería una variable cuantitativa continua. Y temperatura, variable temperatura también es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Si eso es verdad, entonces podemos incluir en el modelo a Z, pero ya salimos de la regresión lineal simple de pares, bivariada. Si no, estamos incluyendo una tercera variable. Esta tercera variable es una variable, me siguen el ejemplo, ¿cierto? Temperatura, en grados centígrados, es una variable dependiente o independiente. 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 Independiente, ¿sí? Yo esperaría un coro que todos digan independiente, pero hay unos que no. Ya el curso está acabando y eso tendría que tenerlo claro en el favor. Me van a pedir que no. Es una variable independiente. Por eso la coloqué aquí también, si no lo hubiera colocado por acá. ¿Okay? Es una variable independiente, así como concentración, que va a afectar mi variable dependiente de actividad. ¿Sí? Ok, entonces, pero en una regresión simple no tengo cómo incluirla, la voy a incluir entonces como una variable adicional independiente. Entonces sería algo así, lo voy a escribir más bonito, pero acá sería A más B más X, tengo este gráfico, pero acá tengo que incluir algo, de alguna manera que incluya Z. De este lado de la ecuación, no de este lado. ¿Se entiende por qué? Claro. Porque este lado es Y, este lado son las dependientes. De este lado tenemos las independientes. Si yo creo, y puede pasar, que además de Z tengo W,
y sí, W, bueno, cualquier cosa. No X, pero R, no R también suena feo, pero M, cualquier otra variable va a ir de independiente, va a ir de este lado. Y eso, si estamos en esto, es un análisis de regresión múltiple con varias variables independientes. ¿Okay? Pero aquí vamos a no complicamos mucho la vida y vamos a incluir una segunda variable independiente nada más. ¿Ok? Entonces, como les decía, empecé diciendo esto del curso. La idea es repasar estas cosas univariadas para tener soluciones y respuestas a algunas preguntas simples y básicas en nuestra vida de investigación, pero en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con cosas que no son tan simples y no son univariadas. Primer ejemplo del curso donde no estamos trabajando con dos variables sino ya con tres. La regresión simple puede ser importante para un análisis inicial, pero es muy simplificada, puede ser una sobresimplificación. Pensar que, sobre todo si yo encuentro algo así, digamos que encuentro que si hay una regresión, que hay una significancia, un P de 0.4 para no exagerar, 4, okay, si hay una relación, todo va bien, X influencia ahí. Pero esa variabilidad de los datos me habla de un error grande o un error pequeño. ¿Qué diría en este gráfico? ¿Un error, residuos grandes o residuos pequeños? Grandes. Entonces, ya por defecto hay por lo menos una z o otra variable que está metida ahí. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar otra, debí medir otra, quizás si la medí y no lo estaba considerando este gráfico, es un buen indicio para decir hay algo más complejo que debo incluir. ¿Sí? Estoy simplificando quizá. Ahora, si me salen mis datos mucho más cercanos a la recta, quizá con un análisis de regresión lineal simple, vamos bien. En ese caso necesito algo más. Poco probable que una variable dependiente sea afectada solo por una variable independiente, es lo que acabamos de colocar. Y un ejemplo simplificado para incluir esto va a ser ejemplo que yo vi hace algún tiempo, pero entonces, riqueza de anfibios puede estar afectada por, si yo quiero evaluar en varios lugares y varios parches, no sé si me suena a los que no trabajan con Berciano mucho, pero ya vale la pena. Yo tengo parches de bosque donde voy a evaluar mis anfibios, parche A, B, C, D, y creo que la variable dependiente, que es riqueza de anfibios o número de especies de anfibios, está influenciada por, o podría estar influenciada por el borde del fragmento forestal, cualquiera de estos, tamaño del fragmento o forma del fragmento. Es un poco más de ecología y paisaje básico, pero creo que puede ser buen ejemplo. ¿Sí? Y más bonito dibujado podría ser así. Entonces, esas podrían ser mis variables independientes que afecten mi variable dependiente. Mi variable dependiente es número de especies de anfibios y mis variables independientes borde del fragmento, tamaño del fragmento o forma del fragmento. Y lo podría graficar así o poner matemáticamente así. La riqueza es igual a una constante más mi variable independiente o segundo modelo o tercer modelo. Pero lo que sería más lógico es tratar de sumar eso a un único modelo para hacer una regresión múltiple, como decía. Modelo múltiple entonces es riqueza es igual a una constante más tamaño, más forma, más borde. Ahí no hay todavía X, A, B, X, Y, Z, pero creo que se simplifica y se entiende. ¿Sí? ¿Y se pueden combinar, o sea, en este caso, categóricas con continuas, en este caso? Para una regresión no es lo ideal porque estamos trabajando con variables continuas, pero para modelos lineales generalizados o alguna variación de estos modelos sí podemos poner cualquier tipo de variable. ¿Sí?
pero tiene más o menos el mismo esquema. Si esto no fuera forma, tamaño y borde, es una variable continua, entonces vamos bien con el ejemplo, pero aquí podríamos meter otras y no trabajar con una regresión múltiple, pero con algún modelo lineal generalizado. ¿Sí? Sí, las variables independientes deberían no estar correlacionadas. De preferencia sí, porque si no estamos repitiendo un poco de la información. Entonces, ¿cuál es un criterio para elegir qué variables utilizar? Sí, por ejemplo acá podríamos hacer un análisis aparte de este y decir, mira, sí, esto está muy relacionado, si normalmente están correlacionados, entonces eliminamos forma repite mucho de tamaño, entonces eliminamos forma y no perdemos información y ya solo trabajamos con dos variables independientes. Pasa normalmente, ¿sí? ¿Han hecho eso alguna vez? Yo puse el ejemplo ya de eso y vamos a ver, por ejemplo, Modelos de distribución. modelo de distribución y cómo lo eliminaron. ¿Cómo podemos eliminar variables de un modelo como ese, matemáticamente o estadísticamente? ¿No? Creo que puse un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que estos ya son cosas multivariadas, pero con el PSA nos ayuda a hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? Reducir la multivariedad o la número de variables con un PSA es una de las utilidades del PSA. ¿Sí? Nos puede ayudar a identificar si puede eliminar tamaño, forma o borde, cuál de ellos, o si puede eliminar alguno de ellos o ninguno de ellos. ¿Sí? Lo que va a hacer es, si me dice, después del análisis, yo entiendo, el análisis me dice que tamaño, forma y borde le dan información independiente que no está incluida en la otra, no puede eliminar una variable. Pero si me dice que, por ejemplo, como decía, forma repite casi toda la información de tamaño, pues puedo eliminar o forma o tamaño, yo elijo cuál, digamos forma, y no pierdo información en la práctica. Eso quiere indicar que forma está muy relacionada con tamaño, no son independientes, lo podría eliminar para hacer más simple mi análisis. Por ejemplo, si yo hiciera esto y con un PSA digo que tamaño está muy relacionado con esto, si puedo eliminar las dos y solo trabajar con tamaño y no pierdo mucha información, sería ideal lo que paso a una regresión simple y me simplifico la vida. Ahora, si no va a pasar eso generalmente, me voy a quedar por 2 o 3, tengo que ir a una regresión múltiple. ¿Sí? Okay. Entonces, el ejemplo va de esta manera. A ver, primero, entonces, yo tengo un área y encuentro que el número de individuos de un animal X va aumentando conforme evalúe el área. Digamos que, quizá por el ejemplo, voy a modificar un poco esto para que sirva como parte del ejemplo. No sé si nota, pero estoy tratando de hacer fragmentos de tamaños diferentes y de ¿sí? Fragmentos de tamaños diferentes que estoy evaluando y contando un animal. Y mientras el área que evalúo es más grande, encuentro más animales. Una relación de tamaño de área que es clásica. Y además también en esas mismas áreas, el segundo fragmento, conté el número de plantas. Y veo que también, mientras el área es mayor, encuentro mayor número de plantas. También es bastante lógico. Entonces, sumarizando esa información, esos dos gráficos a un único gráfico, podría decir que conforme yo aumento el área evaluada por fragmento forestal, el número de organismos, sea plantas o animales, va a crecer. ¿Sí? Ahora, ¿hasta ahí todo bien? ¿Y qué relación tendría animal con planta? Ahí tiene una relación área con animal o área con planta, una relación positiva. Y planta y animal, ¿qué tipo de relación tendría?
Mientras más plantas hay, más animales hay. ¿Debería ser? No necesariamente. Dependiendo qué planta y qué animal, podría ser sin relación, con relación positiva o, para este ejemplo, van a ver que como ejemplo, este no es un patrón, pero como para el ejemplo, tiene una relación negativa. Entonces, el modelo múltiple podría ser así. Los animales, esa sería mi variable dependiente, sería igual a constante más área más planta. ¿Sí? Entonces, que el área influencia la cantidad de animales y las plantas también influencian la cantidad de animales. ¿Okay? Yo quiero que mi variable de interés, mi variable dependiente sea animales, por eso estoy colocando a plantas como variable independiente. Sin embargo, cuando yo saco el efecto del área de ese gráfico, saco residuos de animal y saco residuos de planta, me queda algo así. Residuos de planta sin área, residuos de animal sin área. Gráficamente sería algo más o menos como eso. Como ven, no hay una relación tan clara. ¿Sí? Para el ejemplo yo voy a hacer algo muy sencillo para ver cómo llegamos a esos residuos, pero no es matemáticamente ideal, pero solo para entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo calcularíamos un residuo así como a mano alzada? El programa los hace obviamente con el detalle, pero para que se entienda a qué estamos llegando. Entonces, partiendo de ese gráfico, mientras más área, más plantas, mientras más área, más animales, como este modelo múltiple, yo he colocado esta información. Entonces, áreas, una medida del área, una medida del número de animales, una medida del número de plantas. Y lo que he hecho es más o menos lo que le estaba contando que hicimos para residuos en la regresión lineal, para tener una idea muy gruesa. Como digo, no es lo que hace el programa, pero para el ejemplo, he restado, si ven acá, área con animales. ¿sí? Para quitar el efecto del área en los animales, he restado 1 menos 1. Sí. Entonces, para quitar el efecto de área sobre el número de animales, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 2 menos 3, menos 1. 5 menos 4, 1. Y así. Y para planta igual. 2 menos 1, 1. 1 menos 2, menos 1. 4 menos 3 más 1 y así. Y esto es lo que he graficado acá. Cantidad. Estoy calculando entonces cómo van variando el número de animales o plantas, ¿sí? Sin la influencia del área. Como ven, entonces ahí yo no tengo una relación tan clara. Es bueno tenerlo ahí. Eso es lo que veíamos previamente, ahí como desglosando el gráfico de arriba. Había una relación directa, sin embargo, entre planta y animal no hay una relación directa. Se podría decir, no sé si ustedes ven algo como yo, pero podría trazar una línea así, que sería entonces una relación inversa. ¿Sí? Me interesa eso porque en esta ecuación entonces tengo que corregir. No sería un más aquí, sino sería un menos, porque mientras más plantas hay, menos animales hay aquí. Ahora lo vamos a ver. Y es una consulta. Sí. El hecho de saber el signo, ¿es algo que lo podamos determinar de manera automática o tendríamos que hacer ese proceso de reconocer cómo se están relacionando entre ellos? Sí, lo podemos hacer gráficamente, o la ventaja del programa es que nos va a dar la información y nos va a indicar el signo claramente. Ahorita yo lo voy a mostrar. Ahí está. Entonces, yo he hecho un análisis de regresión con esos datos múltiple y tengo, si ven, un R, el R cuadrado, el R es de punto 97, es un R alto, ¿sí? El modelo múltiple inicial estaba aquí. El modelo ya específico a partir de la información de los resultados del programa nos dice que mi variable dependiente de animales es igual en mi ecuación, ya no es una recta, porque es una regresión múltiple, pero mi ecuación es 0.33 más
1.66 por el área menos, si vieron, les comentaba, la relación con las plantas es una relación negativa, menos 0.667 por la cantidad de plantas que tenemos. Y aquí lo importante es de dónde sacamos esa información. Entonces, si recordamos el gráfico de área versus animales, tiene una relación positiva. Mientras más área, más animales. Signo positivo. En el gráfico de plantas versus animales, había una relación negativa. El modelo con signo negativo. ¿Sí? Porque cuando aumenten las plantas, van a reducir los animales para este ejemplo. ¿Ok? Eso nos bota cualquier programa y los valores que estamos calculando, entonces, como si ven aquí, ya no es hasta ahí era una regresión lineal simple, pero acá le estamos sumando una segunda variable que le podemos poner y dijimos z y c. Eso nos está graficando esto. Y igual a animales, a 0.33 más x, que es el área, por la pendiente, digamos, 1.667, y para ser exactos, menos, siendo el ejemplo, menos mi variable plantas, z, por la fuerza de la relación entre esas variables. Fuerza de relación entre esas variables, fuerza de relación, el dato y la constante. Ahora, ¿de dónde sale esa información? ¿Cómo sería la diferencia de la regresión simple? Sale de aquí. A ver. Esos son mis coeficientes. ¿Sí? Entonces, la constante, casi en todos los programas se menciona así, constante 0.33. El área o el estimado para área 1.67 y de la planta menos 0.67. Como ven aquí el modelo ya nos está indicando los signos también. El primero 0.67 es positivo y el segundo 0.67 es negativo. ¿Y cómo interpretamos entonces los resultados de esta regresión? Coeficientes y los cuadros de análisis de varianza. Aquí es importante porque nos dice que el modelo en general tiene un P de 0.004. Entonces es altamente significativo, ¿sí? Menor que 0.05. ¿Hasta ahí todo bien? Y de ahí lo que tenemos que leer es lo complementario. Entonces, nos dice que este modelo funciona y que la relación de esta variable dependiente está relacionada con estas dos. ¿Ok? Hasta ahí es muy parecido a regresión. Pero otra cosa importante es ver que, como decíamos acá, ¿cuál es más importante? ¿X o Z? Sería importante saber, ya que las estoy juntando, cuál de ellas es la más importante. Podría hacerla por separado, hacer un gráfico de XY y otro gráfico de ZY y ver cuál de las R cuadrados o R es la más fuerte y comparar. Pero acá es mejor porque tengo una ventaja. Las comparo simultáneamente y me da una ventaja la regresión múltiple. ¿Qué ventaja podría ser? Cómo afecta a cada variable, pero yo lo podría tener aquí así, digamos. Z versus Y. Y yo ahí ya tendría cómo afecta a cada variable, cómo afecta Z a Y, cómo afecta a X a Y. Pero yo lo estoy juntando todo en un análisis. ¿Qué ventaja tendría? Interacción de las variables. Interacción de las variables, que se traduce a una menor distancia entre los puntos. más o menos, sí, pero aquí, como ven, no puedo graficar, pues sería complicado graficar un eje Z tridimensionalmente. Entonces ya gráficamente no es tan fácil dilucidar qué nos está diciendo ese modelo, pero la ventaja del análisis múltiple, de la regresión múltiple, es que nos dice, y ahí está la información, retirado el efecto de la variable independiente 1,
quiero ver cómo se comporta la variable independiente 2, o viceversa. Retirado el efecto de la variable 2, cómo se comporta la variable independiente 1. Es decir, para ver si están dependiendo, ver si hay una sinergia, y cuál de ellas, retirado el efecto de la otra variable independiente, es más fuerte. Entonces, aquí no lo podríamos ver. Aquí yo sé cómo se comporta Y en relación a X o Y en relación a Z. Pero no voy a saber si quito X, cómo se comporta Y, o si quito Z, cómo se comporta X. ¿Sí? Entonces, la regresión múltiple sí nos permite eso. Y numéricamente nos lo dice aquí. Entonces, como ven, ese primer P, dependiendo del programa, nos dice la fuerza del modelo. Esa línea. Ese es el modelo. Es fuerte, hay relación significativa. Pero lo que viene aquí nos dice área en área, la primera variable que sería nuestra X, ¿sí? Tiene un P de 0.0037, ¿sí? Para estos datos nos dice que si yo retiro la influencia de la planta, la variable Z, planta, para mi modelo, el área sigue siendo muy fuerte y significativa. Pero si ven, en la línea de planta, dice lo mismo. Si yo retiro la influencia del área, la planta todavía es significativa, pero está en el borde, pierde bastante significancia. Entonces, ¿están correlacionadas? Sí. ¿Interaccionan? Sí. Y área es mucho más fuerte que planta. ¿Se entiende? Eso si lo vemos con regresiones simples, una por pares, una por cada una, no lo vamos a poder definir tan claramente. Porque aquí, en la primera, como ven, es el modelo, está acá, pero cuando veo la línea de planta, digo, retirado el efecto de la planta, variable Z, el área sigue siendo fuerte. Pero en la tercera línea, retirado el efecto del área, planta, se queda casi al límite de la significancia, pierde mucha potencia, mucha influencia. ¿Sí? Y en términos del R cuadrado que decíamos, el porcentaje de la relación o de lo que explica una variable con la otra, ¿podríamos saberlo también? Ahí no es tan claro porque, como ven, ese R cuadrado aquí, que está por ahí arriba, nos habla de todo esto. Entonces, el R cuadrado del 97 nos dice que la variabilidad de los animales, el 97% se explica por todo esto. No por cada uno ni por partes, sino por todo esto. ¿Y por qué es difícil calcularlo? Se puede, pero no es tan fácil porque tendría que retirar. Quiero saber cuánto varía en torno a esto. ¿Sí? Podría, pero no directamente a través de esos P's, esos cálculos. El porcentaje tendría que dividirse, seguro ese porcentaje es de hecho mucho mayor que este, pero no es tan claro como una regresión simple. ¿Sí? Ahí, entonces acá. Una consulta, los resultados de los residuos no influyen con la variación de la magnitud del área, que sea en hectáreas. Cuando hacía la mezcla de individuos con el área, para sacar los residuos, entonces la magnitud del área influiría en ese resultado. Sí, pero aquí, digamos, si está en una relación lineal, la magnitud no debería afectar. Si no es una relación lineal, quizás tendríamos que transformarlo aritméticamente para que esa magnitud no nos afecte y luego correr. Porque acá estamos asumiendo una linealidad. Entonces, si tenemos, como decíamos, si tenemos algo así, vamos bien. Pero si tenemos algo así, tendríamos que transformarlo para ir a algo parecido como esto. ¿Sí? Acá seguimos pensando en una linealidad, pero sigue siendo lineal. ¿Sí? Las relaciones siguen siendo lineales. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una relación entre área y planta, debería salir, pero no tan fuerte. Claro, sí. Yo creo que debería salir sí o sí. Claro. Sí, ahora, pero y seguro la relación plantas y animales no es tan fuerte. Se da, es inversa, pero no tan fuerte como área animal. Yo tengo un cuadro de que sería para un estigma, por ejemplo, me ayudaría también a reforzar los residuos. Sí, y de hecho, o sea, eso sería hacer algo como esto. Claro. Sí, entonces entenderíamos, mira, una va,
positiva y es bastante clara, y la otra es negativa y no tan clara, no tan fuerte. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que vemos que mucha de la información que viene en plantas ya está tomada en área, hay una interacción, y una es más fuerte que la otra. ¿Sí? ¿Preguntas? Solo para acabar y de ahí quizá alguna pregunta. Sí. Entonces, es importante ver, dependiendo del programa, leer esa tabla, porque la primera que dice modelo o algo parecido nos dice el modelo en conjunto es significativo o no. ¿Sí? Lo que puede pasar es que el P parcial de planta ya no salga significativo. Entonces vemos un P de punto 10, por decir algo. Entonces tenemos que leerla adecuadamente para no leer, uy, nuestro modelo no es significativo. No, nuestro modelo es significativo, primera línea. Las otras líneas vienen a darnos información de las variables por variable. Y podría pasar que área sea significativo y planta ya no, porque está muy relacionado área con planta. ¿Y el P valor que se considera es el de la nova? No Sí, el de la nova. ese de ahí. Ajá. Eso nos ayuda a determinar qué tan fuerte es la significancia de nuestro modelo. La significancia de nuestro modelo. ¿Sí? Sí. Ahora, para terminar, un par de detalles. Entonces, nuestro modelo quedó así, modelo múltiple, solo para reforzar un poco la idea. Animal área, planta animal, por eso negativo, reforzado de negativo, y es entonces importante evaluar esos efectos de outliers. Como es una alternativa, tenemos las mismas premisas para la regresión. No es posible tener variables independientes altamente correlacionadas porque pierde un efecto cuando se retira una de ellas. Entonces, si nos saliera que en el ejemplo planta ya no tiene significancia y la relación es muy débil cuando retira el efecto del área, quizá podríamos volver a una bivariada simplemente. Si hay más de dos variables, por ejemplo 3, no todas tienen significancia, se puede eliminar una de ellas, como mencionaba. Y acá un ejemplo más numérico, pero entonces, si tengo una variable dependiente, la fórmula sería constante más varias variables independientes, como hemos visto acá, con dos variables independientes. Y, en cambio, este es el ejemplo que tenemos acá, podría ser algunas más, pero si yo tuviera ya no sé qué cosa, pero digamos W o algo parecido, o quizás así inclusive. Si ven aquí, hasta acá lo que hemos hecho es complicar este lado de la forma. Más variables, para nuestro ejemplo, sería un análisis multifactorial. Podría ser, entonces, la regresión múltiple que estamos viendo es un tipo de análisis multifactorial, que pensamos que nuestras variables están relacionadas linealmente. Puede haber otros análisis multifactoriales, no solo regresión, pero que tenemos varias variables dependientes. Pero cuando tenemos varias variables dependientes y varias variables independientes, ya estamos en un análisis multivariable. ¿Sí? ¿Repito? Sí. Un ejemplo, sí. Entonces, hasta aquí, como vieron, estábamos en un análisis simple de regresión. Solo tenemos una variable independiente. Si yo le coloco como acá, ya tengo dos variables independientes. Entonces, estamos en un análisis de multifactorial, de muchos factores o de muchas variables independientes. Aumento el lado derecho de la ecuación. Pero cuando aumento el lado derecho y el lado izquierdo, ya no es un análisis multifactorial, sino es un análisis multivariable. Ejemplos. Ejemplo de multifactorial, lo que acabamos de ver. Tengo una variable dependiente, número de animales, y varias variables dependientes. Área, dijimos planta, podríamos decir altitud, no sé, alguna de esas. Es un análisis multifactorial. Pero ya cuando estamos en un análisis multivariado, siguiendo el ejemplo tendríamos, empezamos, número de animales, tipo abundancia versus área y plantas.
pero para que sea multivariado acá tendría el número de animales, podría ser riqueza y diversidad. Otras variables dependientes de las independientes del otro lado de la forma. Como ven, si cuando estábamos acá ustedes se complicaron, creo que no. Ahora que estamos aquí, algunos están con sueño y otros están ya distraídos. Cuando estén aquí, si no están despiertos, ese es análisis multivariado. Huevitos fritos. ¿Sí? Pero por lo menos ya tienen la idea de la segunda parte. Continuará. Estadística, análisis multivariado tiene que ver con algo más complejo, por eso se trabajan con matrices y con superestructuras. ¿Sí? Y por eso la mayoría de cosas no se pueden hacer en Excel, porque si no, morimos en el intento. ¿Sí? ¿Qué hora te marca el...? ¿Preguntas? Por eso acabamos. Ah, igualito, 16. Son las 16. Creo que está con zona horaria distinta. Solo les diría que dependiendo del programa que ustedes utilicen, por eso yo prefiero utilizar como decía, el InfoStat al PAS, porque la información que vota como resultado del PAS es más limitada, no es tan detallada como esta, entonces es más fácil leerla de esa manera, pero es cuestión de gustos. Buscar como un ejemplo quizás del programa que ustedes estén más familiarizados, dónde está la información que necesito para escribir la fórmula, no para escribir la fórmula porque a veces no es necesario, pero para 11:36. Ver la relación entre las variables positivas y negativas. Como ven, acá solo por esto, cuando el área aumenta 1, los animales aumentan 1.6, digamos casi 2. En cambio, cuando la planta aumenta 1, la variación del animal es, digamos, exagerando para ver, tenemos casi 0.5, negativo pero 0.5. Entonces esto varía mucho más que esto. Esto puede ser un poco más fuerte. ¿Sí? Esa información es útil para recuperar de ahí de los resultados de una regresión múltiple para entender la relación y los P's para ver cómo independiza una variable, cómo ver la sinergia entre las variables independientes y cómo se estarían superponiendo en algún momento. ¿Sí? Vamos a usar correlación, es más sencillo, pero para la próxima, si queda tiempo, podemos hacer una regresión múltiple. Pero antes estoy mostrando. Sí, creo que es. ¿Preguntas aquí? Sí, claro. Todas las variables tienen que tener distribución normal. Sí es la idea porque igual podemos tratar de recuperar los residuos para hacer una evaluación de residuos. Y la idea es que si tenemos residuos por variable, digamos de este gráfico de esto, deberíamos tener un gráfico de residuos como hablábamos en la clase pasada. Igual puede ser un poco laxo y hacer alguna transformación, algo para llegar o aproximarnos a. ¿Sí? No sé si tiene algún ejemplo con sus datos que hayan analizado, que se les ocurre que podrían analizar, como para cerrar con un ejemplo más cercano a ustedes de regresión múltiple. Si no, yo les pongo uno de mío y de ahí que siempre usamos para las fijas y temperaturas. ¿Pongo el mío o ustedes ponen uno? Sí, de usted. Entonces, ya sabía. ¿Okay? TB es temperatura del cuerpo, TS temperatura del sustrato, temperatura del aire. Entonces para nosotros es importante, ya que en el artífice ectotérmico, ver cómo se está relacionando con las temperaturas del ambiente. Entonces esto es algo clásico, ver cómo va esta relación y normalmente encontramos una relación significativa con la del sustrato y la del aire. ¿Ok? O sea,
son exotérmicos, tienen que sacar la energía o la temperatura de un lado o desde el suelo, si se pegan para tomar temperatura del suelo, de la piedra, o es del aire, que tiene que ver con radiación directa generalmente. Entonces, si este es más fuerte, toma temperatura del suelo, y si este es más fuerte, toman temperatura del aire, o sea, de la radiación directa. Por eso lo hacemos. Pero hacemos una múltiple para ver cuál de estas es más importante. Acá ya por el gráfico, para facilitar, entonces vemos que esta tiene una pendiente mayor que esta. ¿Se nota? Sí. Más o menos la dispersión va por ahí, digamos que sería ideal. Y la temperatura del sustrato es mucho más fuerte. Pero la temperatura del aire será significativamente importante si le saco la influencia de la temperatura del sustrato. Necesito una regresión múltiple para ver eso. ¿Y por qué? Porque es obvio que estas dos se relacionan. ¿Sí? La temperatura del aire versus la del sustrato es una relación muy obvia, por eso el ejemplo creo que es fácil de entender. Entonces, si yo hago una regresión de ese tipo, puedo ver cuál es la más fuerte, si gráficamente no se ve, y segundo, puedo ver si sacado el efecto, si fuera, la temperatura del sustrato es más fuerte, y sacado la influencia de la temperatura del sustrato, la temperatura del aire sigue siendo significativa, digamos, si tuviera estos valores, sí, sigue siendo significativa, vale la pena graficarla, incluirla en el modelo, porque retirado el efecto, que sé que hay un efecto de la temperatura del sustrato, la temperatura del aire sigue influenciando la temperatura del cuerpo significativamente. ¿Sí? Esa sería la interpretación biológica ante unos resultados parecidos como estos. Y normalmente es lo que tenemos, no siempre, pero en la mayoría de los casos. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Entonces, hay una sinergia así porque, sobre todo con la segunda, disminuye su efecto retirado el efecto de una de las independientes, sí, pero aún se mantiene y es importante para explicar TB también. ¿Ok? ¿Algún ejemplo que ustedes quieran colocar o mencionar? A ver. El crecimiento, por ejemplo, de los árboles como variable dependiente y las independientes. Sería una variable independiente. Las independientes serían la precipitación y también la humedad del aire. Ya, entonces, en teoría tendríamos algo parecido como esto. Voy a borrar solo los... Digamos, vamos partiendo que era diámetro, ¿cierto? Y acá precipitación y humedad. ¿Ok? Entonces, digamos, con los mismos resultados, para no irnos tan lejos, podría ser cualquiera de las dos, pero que las dos variables influencian el diámetro de los árboles, ¿ok? Y teniendo esa información, diría yo que, digamos, que esta sea la primera, sea esta que tiene más pendiente, ¿cierto? Esta tiene 0.0 P 0.037 creo, o algo así, y la otra P de 0.045. ¿Ok? Entonces, las dos van al modelo, el modelo es significativo, tengo una P significativa, sin embargo la humedad tiene una presencia mayor, pero si yo le saco la influencia a la humedad de la precipitación, sigue siendo significativa, pero si saco, quizás aquí sería más lógico al revés, sí. Solo para tener la lógica biológica, no solo matemática. Sacado el efecto, entonces, la precipitación tiene una relación mucho más fuerte. Sacado la influencia que podría tener la humedad, precipitación es muy fuerte. Al revés, la humedad está muy relacionada con precipitación, pero si le saco el efecto de la precipitación y la humedad, se debilita bastante, pero aún así es significativa la relación para explicar el diámetro de los árboles. ¿Sí? Y si las dos salen altas, significa que las dos tienen un efecto muy positivo, pero podría retirar una. Si las dos salen altas y con P chiquitito, o sea, significativos. No, si salen significativos, ambos.
O sea, Con P bien, chiquito. bien, con P pequeño, claro. Con P pequeño, lo que nos diría, si tipo, yo tuviera ahí un P de 0.37 y un P de 0.002, también chiquitos, ¿qué nos estaría diciendo? A eso es significativas, acá también, pero ¿qué diferencia hay con este ejemplo? Podrían ser ambas igual importantes. Ambas igual importantes, y cuando yo retiro el efecto de una, la otra casi no se afecta significativamente. Entonces estas son más independientes que en este caso. La sinergia entre ellas no se da tan fuerte como en este caso, ¿cierto? Porque retirado el efecto de uno, sigo siendo independiente y bastante independiente, digamos así. ¿Sí? En cambio, si tuvieron, en este segundo caso, la planta sería 0.5, ya no es significativo. ¿Qué quiere decir? Ejemplo opuesto a lo que acabamos de ver, retirado el efecto del área, la planta no me explica nada más, solita no me explica nada. Entonces la puedo retirar de la ecuación porque no me está explicando nada más. ¿Sí? La relación o la dependencia entre A y planta en ese último ejemplo sería tan fuerte que la puedo eliminar porque la elimino y no pierdo información. El área me está dando toda la información suficiente para explicar la relación del número de animales. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Preguntas finales. Queda un poquito. La práctica es cortita, así que no se preocupen. ¿Alguna pregunta final? Y yo creo que lo interesante es de aquí, no solo la clase en general, que como ven, la idea es que ustedes no están viendo ningún tema nuevo, pero quizá están dándole vueltas a algunos detalles matemáticamente muy sencillos que explican, y pasó conmigo también, cosas que había estado haciendo por mucho tiempo sin encontrarle mucho la lógica o la explicación o el detalle o la lógica propiamente a lo que estábamos haciendo. Entonces la idea es que recordando estos detalles ustedes pueden entender la lógica de las regresiones, en este caso cualquier prueba que estén haciendo, y saber si estamos bien, si estamos mal, si salió no adecuado, por qué, y poder elegir con mayor criterio siguientes pasos o qué hacemos y qué no hacemos. ¿Ok? Y esa es un poco la idea, el objetivo principal del curso. Ok, entonces 10 minutos y vamos con la práctica. ¿Sí?